¿Qué haces cuando el destino te ata a alguien que ni siquiera cree que mereces vivir? Yo estaba muriendo en la nieve. Podía sentir cómo mis dedos dejaban de responder, cómo el frío se metía en mis huesos como garras de hielo. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Solo quedaba el silencio blanco, denso, aplastante, y la certeza de que nadie vendría por mí. Entonces lo sentí, un calor imposible contra mi espalda, pelaje áspero rozando mi piel entumecida, el peso de algo enorme, salvaje, ancestral, envolviéndome como si mi vida todavía importara. Abrí los ojos apenas un segundo antes de desvanecerme, y vi al lobo blanco. No debería haber sobrevivido. No después de lo que me hicieron. No después de que mi propio compañero destinado me mirara con asco frente a toda la manada y dijera esas palabras que todavía escucho en mis pesadillas. Rechazo este vínculo. Rechazo a esta Omega. Pero desperté. En un palacio de piedra negra y hielo, rodeada de guerreros que no conocía. Y frente a mí, con ojos de plata fría y una voz que cortaba como el viento del norte, estaba él, el rey Alfa, el lobo blanco que me salvó. Y cuando me miró, supe algo que me aterraba más que la muerte misma. Esto apenas comenzaba. Pero volvamos al principio, al día en que todo se derrumbó, al momento exacto en que dejé de ser alguien y me convertí en nada. Esta es la historia de cómo una Omega rechazada se convirtió en reina, de cómo un rey que no creía en el destino encontró su alma gemela en la nieve, de traición, sangre antigua y un vínculo tan poderoso que desafió las leyes de todos los clanes. Siéntate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre el destino. Y sobre mí. Mi nombre es Alina, y esta es mi historia. La ceremonia de la luna roja siempre había sido mi sueño. Desde niña, cuando todavía tenía familia, cuando todavía había risas en mi vida, imaginaba este momento. El altar de piedra bajo la luna llena, las antorchas iluminando el claro del bosque, mi compañero destinado tomando mi mano y pronunciando las palabras sagradas que nos unirían para siempre. Pero los sueños de las huérfanas no se cumplen. Me encontraba de pie frente a toda la manada del clan del sur, con mi vestido blanco que las ancianas habían cosido durante semanas. El aroma de las flores de invierno llenaba el aire frío de la noche. Podía sentir los ojos de todos clavados en mí, algunos con curiosidad, otros con lástima mal disimulada, y frente a mí, con su túnica ceremonial de alfa, y esa mirada que antes me hacía sentir segura, estaba Aemon, mi compañero destinado, el hombre que la luna había elegido para mí. El anciano Roderick levantó las manos, y el murmullo de la multitud se apagó como velas bajo el viento. Bajo la luna roja, testigo de nuestros ancestros, sellamos el vínculo sagrado entre estos dos lobos. Su voz resonó grave y solemne entre los árboles. Aemon, hijo del Alfa Brennan, ¿aceptas a Alina como tu compañera destinada? ¿Prometes protegerla, honrarla y unir tu esencia a la suya hasta que la muerte los separe? El silencio que siguió fue demasiado largo, demasiado pesado. Algo en mi pecho comenzó a apretarse. Miré a Aemon, buscando en sus ojos esa calidez que me había mostrado durante meses, esa promesa silenciosa de que todo estaría bien, que finalmente yo tendría un lugar, una familia, un hogar. Pero sus ojos estaban fríos, distantes, como si yo fuera una extraña. No puedo hacerlo. Su voz cortó el aire como un cuchillo. El mundo se detuvo. ¿Qué? La palabra salió de mis labios como un susurro roto. Aemon dio un paso atrás, alejándose de mí como si mi sola presencia lo quemara. No puedo atarme a una Omega sin manada, sin linaje, sin nada que ofrecer. Cada palabra era una piedra lanzada contra mi pecho. Mi padre tiene razón. Este vínculo es un error. Las lágrimas comenzaron a picar en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No frente a todos. No cuando ya me estaban mirando como si fuera algo roto, algo desechable. Aemon, por favor. Mi voz tembló a pesar de mis esfuerzos. El vínculo ya ha comenzado. Puedo sentirlo. Tú también puedes sentirlo. Lo que yo siento no importa. Su mandíbula se tensó. Lo que importa es el clan. Y tú solo serías una carga. El anciano Roderick dio un paso adelante, con el rostro grave. Aemon, esto es altamente irregular. La luna ha hablado.
El vínculo entre ustedes. Rechazo este vínculo. La voz de Eamon resonó clara, firme, brutal. Rechazo a esta Omega. Las palabras cayeron sobre mí como hierro fundido. Sentí como algo dentro de mi pecho se retorcía violentamente, como si una parte de mi alma estuviera siendo arrancada. El dolor era físico, real, insoportable. Mis rodillas cedieron y caí sobre la piedra fría del altar. Un gemido ahogado escapó de mis labios. El rechazo de un compañero destinado era la peor condena que podía recibir una Omega. Significaba que ni siquiera el destino me quería. A mi alrededor, los murmullos comenzaron. Algunos compasivos, otros llenos de juicio. Escuché fragmentos de conversaciones que se mezclaban con el zumbido en mis oídos. Pobre chica. Siempre supe que era demasiado débil. Una Omega sin familia no tiene lugar aquí. El Alpha Brennan nunca lo habría permitido de todas formas. Me obligué a ponerme de pie. Mis piernas temblaban, pero no me permitiría colapsar frente a ellos. No les daría esa satisfacción. Levanté la mirada hacia Eamon una última vez. Él ni siquiera me estaba mirando. Ya se había dado la vuelta, caminando de regreso hacia su padre, quien lo recibió con una palmada aprobatoria en el hombro, como si acabara de hacer algo admirable, como si acabara de salvar al clan de una amenaza, como si yo fuera nada. El anciano Roderick se acercó a mí, con lástima en sus ojos cansados. Alina, lo lamento profundamente. Esto es inusual. Puedes quedarte en el clan si lo deseas. Habrá trabajo para ti en... No, la palabra salió más fuerte de lo que esperaba. No me quedaré. No podía. No después de esto. No podía quedarme en un lugar donde cada mirada me recordaría que había sido rechazada, que no era suficiente, que nunca lo sería. Me alejé del altar con lo poco de dignidad que me quedaba. La multitud se apartó a mi paso, creando un camino silencioso hacia el borde del claro. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo una palabra. Cuando llegué a la línea de árboles, comencé a correr. Corrí sin rumbo, con el vestido blanco enredándose en las ramas, con las lágrimas finalmente cayendo libres por mis mejillas. El bosque se volvía más denso, más oscuro. Los árboles se cerraban sobre mí como gigantes de sombra. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme. La nieve comenzó a caer. Al principio eran solo copos pequeños, casi delicados, pero en cuestión de minutos se convirtió en una tormenta. El viento aullaba entre los árboles con una furia que parecía hacer eco del dolor en mi pecho. Mis pies descalzos se hundían en la nieve acumulada, entumecidos por el frío. Tropecé con una raíz oculta y caí. No me levanté. No tenía fuerzas. No tenía razones. Me acurruqué sobre la nieve, abrazándome a mí misma, sintiendo cómo el frío se metía en mis huesos. El vestido blanco, que debería haber sido el símbolo de un nuevo comienzo, ahora era solo un sudario húmedo y helado. Tal vez es mejor así, pensé. Tal vez debería terminar aquí. Cerré los ojos, y entonces, a través del viento y la nieve, lo sentí. Un aroma, fuerte, salvaje, imposible de ignorar. Pino, hielo y algo más profundo, algo ancestral. Obligué a mis ojos a abrirse, aunque apenas podía ver a través de los copos que caían. Una sombra enorme se movía entre los árboles, masiva, más grande que cualquier lobo que hubiera visto, pelaje blanco como la nieve misma, ojos de plata brillando en la oscuridad. El lobo se acercó lentamente, con pasos que no hacían ruido a pesar de su tamaño. Me miraba con una intensidad que debería haberme aterrado, pero en lugar de miedo, sentí algo diferente, reconocimiento. El lobo blanco se acostó a mi lado, envolviéndome con su cuerpo enorme. Su calor era como un fuego en medio de la tormenta. Sin pensarlo, me acurruqué contra su pelaje, aferrándome a esa calidez imposible. «Gracias», susurré, aunque no sabía si podía entenderme. Sus ojos de plata me observaron por un momento más. Y luego, la oscuridad me reclamó. Desperté con el sabor de hierbas amargas en la lengua. Lo primero que sentí fue calor. Un calor real, envolvente, que parecía imposible después de haber estado muriendo en la nieve. Mis párpados pesaban como piedras, pero finalmente logré abrirlos. El techo sobre mí,
Era de madera oscura tallada con símbolos que no reconocía, runas antiguas que parecían moverse bajo la luz tenue de las antorchas. Estaba acostada en una cama enorme, cubierta con pieles tan suaves que por un momento pensé que seguía soñando. ¿Dónde estoy? Intenté incorporarme y un dolor agudo atravesó mi cuerpo. Cada músculo protestaba, como si hubiera sido golpeada. Miré mis manos y vi vendajes limpios envolviendo mis dedos. Alguien había cuidado de mí. No deberías moverte todavía. La voz me hizo girar la cabeza bruscamente. El dolor fue inmediato, pero lo ignoré. Había un hombre de pie junto a la ventana. No era solo un hombre, era un alfa. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Su presencia llenaba la habitación como una tormenta contenida. Alto, de hombros anchos, con cabello negro que le caía sobre los hombros. Vestía ropas de cuero oscuro y una capa con bordes de piel blanca. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento. Plata pura, fríos como el hielo del norte. Los mismos ojos del lobo blanco. Tú... La palabra salió como un susurro ahogado. Eres tú. Él no respondió de inmediato. Solo me observó con esa intensidad que me hacía sentir desnuda, expuesta, como si pudiera ver cada secreto que intentaba esconder. Mi nombre es Kael'thar. Su voz era grave, controlada. Rey alfa del clan del norte. Y sí, fui yo quien te encontró en el bosque. Rey alfa. El nombre resonó en mi mente como un trueno lejano. Había escuchado historias sobre el clan del norte, guerreros implacables, un territorio vasto y brutal donde solo los fuertes sobrevivían. Y su líder era conocido por ser el alfa más poderoso de todos los clanes, el lobo blanco de las leyendas. ¿Por qué? Logré preguntar, aunque mi garganta estaba seca. ¿Por qué me salvaste? Kael'thar se apartó de la ventana y caminó hacia mí con pasos medidos. Cada movimiento era pura gracia letal. Se detuvo junto a la cama, mirándome desde arriba. «Porque estabas muriendo», dijo simplemente. «Y no permito que nadie muera en mis tierras sin razón. No soy nadie importante». Las palabras salieron amargas. Soy solo una omega rechazada, sin manada, sin valor. Algo parpadeó en sus ojos. ¿Enojo? ¿Curiosidad? No podía estar segura. El valor de una persona no lo determina un rechazo. Hizo una pausa. Aunque debo admitir que fue imprudente de tu parte huir hacia el bosque del norte durante una tormenta. No estaba huyendo hacia algo. Bajé la mirada hacia mis manos vendadas. Estaba huyendo de todo. El silencio entre nosotros se extendió, denso e incómodo. Finalmente, me atreví a levantar la vista de nuevo. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 3 días. Kael'thar cruzó los brazos sobre su pecho. Tuviste hipotermia severa. Mis sanadores hicieron lo que pudieron, pero tu cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse. 3 días. En otro mundo. En otro clan. Tengo que irme. Intenté levantarme de nuevo, ignorando el dolor. No puedo quedarme aquí. No puedo ser una carga para... Siéntate. No fue una sugerencia. Fue una orden. Y mi cuerpo obedeció antes de que mi mente pudiera protestar. Me dejé caer de nuevo sobre las pieles, con el corazón latiendo salvajemente. No era solo su voz de alfa lo que me había obligado a obedecer. Era algo más profundo. Algo que no quería reconocer. Kael'thar suspiró, pasándose una mano por el cabello. No eres una carga, pero tampoco eres bienvenida aquí de forma permanente. Sus palabras eran duras, directas. Este clan tiene suficientes problemas sin agregar complicaciones innecesarias. ¿Complicaciones? Repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar el miedo. ¿Eso soy para ti? Eres una omega sin marca, sin protección, en un palacio lleno de alfas dominantes. Se inclinó hacia mí, y su aroma me golpeó con fuerza. Pino, hielo, poder. Sí, eres una complicación. Quise gritarle. Quise decirle que no había pedido ser salvada, que no había pedido despertar en su mundo frío y hostil. Pero las palabras murieron en mi garganta cuando vi algo en sus ojos. Conflicto, como si estuviera luchando contra sí mismo. ¿Por qué me trajiste aquí entonces? Pregunté en voz baja. Si soy tan problemática, pudiste dejarme en el bosque. No lo sé. La admisión pareció costarle. Mi lobo actuó por instinto. Y cuando un alfa en forma de lobo toma una decisión, no es fácil revertirla.
Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Una mujer entró con paso firme. Era alta, musculosa, con cabello castaño recogido en una trenza de guerra. Cicatrices cruzaban sus brazos desnudos. Sus ojos ambarinos me evaluaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Así que finalmente despertó. Su voz tenía un tono burlón. La pequeña Omega perdida. Lyra. Keltar pronunció el nombre como una advertencia. La mujer, Lyra, ignoró su tono y se acercó a la cama con los brazos cruzados. Toda la manada está hablando de ella. La Omega que el rey Alfa rescató personalmente. Algunos dicen que es tu compañera destinada. Otros dicen que es una espía del clan del sur. Me miró directamente. ¿Entonces? ¿Cuál es? No soy ninguna de las dos cosas. Me obligué a sostener su mirada. Y no pedí estar aquí. Pero aquí estás. Lyra se encogió de hombros. En el palacio. Durmiendo en las habitaciones privadas. Siendo atendida por los mejores sanadores. Mientras el resto de nosotros nos preparamos para una posible guerra. ¿Guerra? La palabra me heló la sangre. Kael'thar le lanzó una mirada afilada a Lyra, pero ella simplemente levantó las manos en un gesto inocente. ¿Qué? Ella va a enterarse de todas formas. El Consejo de los 5 clanes ha convocado una reunión de emergencia. Keltar habló con voz tensa. Hay rumores de que alguien está intentando romper el tratado de paz. Ataques coordinados en las fronteras. Desapariciones. ¿Quién? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Todavía no lo sabemos, pero quien sea, es poderoso, y tiene aliados en lugares inesperados. Sus ojos se encontraron con los míos. Por eso necesito que te quedes aquí, en el palacio, donde puedes ser vigilada. ¿Vigilada? Repetí lentamente. ¿O prisionera? Protegida. Corrigió. Hasta que determine qué hacer contigo. Lyra soltó una risa corta. Qué acogedor. Nada dice bienvenida como ser puesta bajo vigilancia. Kael'thar le dirigió una mirada que habría hecho temblar a cualquiera, pero Lyra solo sonrió con suficiencia. Lyra es mi mejor guerrera y mi consejera más franca, explicó, aunque no parecía particularmente feliz al respecto. Ella será responsable de tu seguridad mientras estés aquí. Maravilloso. Lyra me evaluó de nuevo. Espero que al menos sepas cómo defenderte, Omega. Mi nombre es Alina. Dije con más firmeza de la que sentía. Y no soy una guerrera. Pero tampoco soy indefensa. Algo parecido al respeto brilló brevemente en los ojos de Lyra. Veremos. Kael'thar se dirigió hacia la puerta, su capa ondeando detrás de él. Descansa. Mañana te mostraré el palacio. Y después decidiremos tu futuro. Se fue sin mirar atrás, dejándome sola con Lyra, quien me observaba con una expresión difícil de descifrar. Un consejo, Alina, dijo finalmente. Aquí en el norte, la debilidad es un lujo que nadie puede permitirse. Si quieres sobrevivir, tendrás que endurecerte. Y con eso, también se fue. Me quedé sola en la enorme habitación, rodeada de lujo y aislamiento. Había sobrevivido al rechazo. Había sobrevivido a la nieve. Ahora tenía que sobrevivir a esto. Una semana en el Palacio del Clan del Norte me había enseñado varias cosas. Primera, el frío aquí no era solo climático. Era una filosofía. Los guerreros se entrenaban descalzos en la nieve. Los niños aprendían a cazar antes de aprender a leer. Y nadie sonreía sin una buena razón. Segunda, Lyra no había estado bromeando sobre endurecerse. Me había asignado trabajo en la enfermería del palacio, donde tratábamos heridas de entrenamiento, resfriados brutales y, ocasionalmente, heridas de batalla reales. El trabajo era agotador, pero me mantenía ocupada. Me mantenía útil. Y tercera, Kael'thar me evitaba como si fuera una plaga. Lo veía solo de lejos. En el patio de entrenamiento, dirigiendo a sus guerreros con movimientos que eran pura letalidad. En el gran salón, discutiendo estrategias con sus comandantes. Siempre rodeado, siempre ocupado, siempre inalcanzable. Debería haberme aliviado. Después de todo, él había dejado claro que yo era una complicación, pero algo en mi pecho se apretaba cada vez que su mirada pasaba sobre mí, como si no existiera. Deja de mirarlo como cachorro perdido. La voz de Lyra me sacó de mis pensamientos.
Estábamos en la enfermería, organizando provisiones de hierbas medicinales. Ella estaba sentada en la mesa, con una daga en la mano, tallando algo en un pedazo de madera. No lo estoy mirando. Mentí, volviendo mi atención a los frascos. Claro que sí. Se rió. Todas las omegas lo hacen. Es el rey alfa, poderoso, misterioso, imposiblemente atractivo. El paquete completo. Sentí cómo el calor subía a mis mejillas. No es eso. Solo... Me pregunto por qué me salvó si claramente desea que no esté aquí. Lyra dejó de tallar y me miró con algo parecido a la comprensión. Keltar es complicado, dijo finalmente. Hace 3 años perdió a alguien muy importante. Desde entonces se ha cerrado. No confía fácilmente. No deja entrar a nadie. ¿Quién era? Pregunté en voz baja. Su hermano menor, Riven. Lyra guardó silencio por un momento. Fue asesinado durante una emboscada. Nunca encontramos a los responsables. Kael'thar se culpa a sí mismo. Cree que debió haberlo protegido. La información cayó sobre mí como una piedra. De repente la frialdad de Kael'thar tenía sentido. No era crueldad. Era supervivencia. Una armadura contra el dolor. Lo siento. Fue todo lo que pude decir. No se lo digas a él. Lyra me advirtió. Odia la compasión. La ve como debilidad. Antes de que pudiera responder, la puerta de la enfermería se abrió bruscamente. Un joven guerrero entró, con sangre corriendo por su brazo. Necesito que me cosan esto antes del entrenamiento de la tarde. Me puse en modo de trabajo inmediatamente. Durante la siguiente hora, me concentré en limpiar la herida, aplicar ungüento de hierbas y coser con manos firmes. El guerrero apenas se inmutó, como si el dolor fuera algo insignificante. Cuando terminé, Lyra me observaba con una expresión aprobatoria. No eres tan delicada como pensé. Las omegas no somos todas frágiles, respondí, limpiando mis manos. Solo nos enseñan a hacerlo. Lyra sonrió. Era la primera sonrisa genuina que me había dado. Tal vez sobrevivas aquí después de todo. Esa noche no pude dormir. Las pesadillas habían regresado. Siempre las mismas. Fuego, gritos, el olor de la sangre mezclado con ceniza, y rostros que ya no podía recordar claramente, pero que sabía que había amado. Mi familia. La masacre había ocurrido cuando yo tenía 10 años. Ladrones, dijeron las autoridades del Clan del Sur. Una tragedia. Mala suerte. Pero yo recordaba cosas que no encajaban. El olor a alfa dominante que impregnaba nuestra casa después. Las marcas de garras en las paredes. La forma en que los ancianos del clan evitaban mis preguntas. No habían sido ladrones. Había sido alguien de los clanes. Me envolví en una manta y salí de mi habitación. El palacio estaba en silencio, salvo por el ocasional sonido de pasos de guardias en patrulla. Caminé sin rumbo hasta encontrarme en una de las terrazas que daban al bosque. La luna estaba llena, grande y plateada, iluminando la nieve con un resplandor fantasmal. No deberías estar aquí sola. El sobresalto casi me hace caer. Me giré bruscamente, y allí estaba Kael'thar, emergiendo de las sombras como si hubiera sido parte de ellas. Vestía solo una túnica oscura, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, sin la armadura ceremonial, sin la capa de autoridad. Se veía humano, peligrosamente humano. No podía dormir, admití rodeándome con los brazos. Las pesadillas. Algo cambió en su expresión. No fue exactamente suavidad, pero la dureza se redujo ligeramente. ¿El rechazo? Más viejas que eso. Keltar se acercó hasta quedar junto a mí, con la mirada fija en el horizonte. El silencio entre nosotros no era incómodo esta vez. Era expectante. ¿Por qué me has estado evitando? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era baja, casi como un gruñido. Porque mi lobo quiere reclamarte, y eso no puede suceder. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Desde que te rescaté, mi lobo ha estado inquieto. Apretó la mandíbula. Siente algo por ti. Algo que no comprendo. Y no puedo permitirme ese tipo de debilidad. No ahora. ¿Debilidad? Repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar la sorpresa. ¿Sentir algo por alguien es debilidad para ti? En mi posición, sí. Se volvió hacia mí,
y sus ojos de plata brillaban con intensidad. Soy responsable de cientos de vidas. Cada decisión que tomo puede significar vida o muerte para mi gente. No puedo permitir que nada, ni nadie, comprometa eso. Entonces, ¿qué soy yo?, pregunté, con la voz quebrándose. ¿Una distracción? ¿Un error? Eres complicada. Deja de llamarme así. Di un paso hacia él, desafiante. Tengo nombre, tengo valor, y no soy responsable de lo que tu lobo siente o deja de sentir. Por un momento, pensé que se alejaría, que volvería a levantar esa pared de hielo entre nosotros. Pero en lugar de eso, levantó una mano y tocó mi mejilla. El contacto fue suave, casi reverente. Su pulgar rozó mi pómulo y sentí como todo mi cuerpo reaccionaba a ese simple gesto. Tienes razón, susurró. No eres responsable, pero eso no hace que esto sea más fácil. Antes de que pudiera responder, un aullido rompió la noche. No era un aullido de lobo común. Era una señal, una advertencia. Kael'thar se apartó inmediatamente, con todos sus sentidos alerta. En cuestión de segundos, guerreros comenzaron a aparecer en las terrazas y patios. Lyra llegó corriendo, con su espada ya desenvainada. ¿Qué sucede?, preguntó Kael'thar. Un mensajero acaba de llegar del consejo. Lyra respiraba con dificultad. Exigen tu presencia inmediata. Ha habido un ataque. Un clan completo fue masacrado. La sangre se heló en mis venas. ¿Cuál? La voz de Kael'thar era puro acero. El clan del oeste. Lyra hizo una pausa. Y dejaron un mensaje. Un desafío directo al consejo. ¿Quién lo firmó? Lyra vaciló, mirándome brevemente antes de responder. Darius, comandante del ejército mercenario de los clanes olvidados. El nombre me golpeó como un puñetazo. Darius. Conocía ese nombre. Lo había escuchado antes, en mis pesadillas, en los fragmentos de memoria de esa noche terrible cuando mi familia fue asesinada. ¿Alina? La voz de Kael'thar sonaba distante. ¿Estás bien? No podía respirar, no podía pensar, porque acababa de recordar algo. El aroma que había impregnado mi casa esa noche, el olor a alfa dominante mezclado con sangre y muerte, lo había sentido de nuevo. Recientemente, en los pasillos del palacio, alguien con ese mismo aroma había estado aquí. Kael'thar. Mi voz salió como un susurro roto. Creo que sé quién mató a mi familia. Y creo que viene hacia aquí. El salón del consejo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Kael'thar había ordenado una reunión de emergencia con sus comandantes más cercanos. Yo no debería haber estado allí, pero después de mi revelación en la terraza, él insistió en que permaneciera a su lado. Lyra estaba a mi izquierda, con los brazos cruzados y expresión grave. Otros guerreros de alto rango llenaban la sala, todos con rostros de piedra. Repítelo. Kael'thar me miró directamente, con voz controlada pero tensa. Lentamente. Tragué saliva, forzándome a mantener la voz firme. Cuando tenía 10 años, mi familia fue masacrada. Las autoridades del clan del sur dijeron que fueron ladrones, pero yo siempre supe que era mentira. Hice una pausa, reuniendo coraje. Esa noche, antes de esconderme, olí algo. Un aroma alfa muy específico. Dominante, mezclado con sangre y humo. Nunca lo olvidé. ¿Y?, preguntó uno de los comandantes, un hombre de barba gris llamado Thorin. Hace 2 días, cuando bajé a los establos para buscar hierbas del almacén, lo olí de nuevo. Mis manos temblaban ligeramente. El mismo aroma. Exactamente igual. El silencio que siguió fue absoluto. Lyra fue la primera en hablar. ¿Estás diciendo que el asesino de tu familia estuvo aquí? ¿En el palacio? ¿O alguien con un aroma muy similar? Admití. Pero los aromas son como huellas. No hay 2 iguales. Kael'thar se puso de pie, con los músculos tensos bajo su túnica. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque no estaba segura. Porque pensé que tal vez estaba paranoica. Levanté la mirada hacia él. Y porque no sabía si podía confiar en alguien aquí. La honestidad de mis palabras cortó el aire como un cuchillo. Kael'thar me sostuvo la mirada por un largo momento antes de volverse hacia sus comandantes. Revisen los registros de todos los visitantes de los últimos 3 días. Guardias, comerciantes, mensajeros. Quiero nombres, clanes de origen y razones de visita.
Su voz no dejaba espacio para argumentos. Y dupliquen la guardia en todos los accesos. Hay algo más. Lyra intervino, sacando un pergamino de su cinturón. El mensaje que dejó Darius en el Clan del Oeste no solo fue una masacre, fue una declaración. Desenrolló el pergamino sobre la mesa. Incluso desde donde estaba, pude ver las manchas de sangre en los bordes. Kael'thar leyó en voz alta, con voz tensa. Los días de los 5 clanes han terminado. El viejo orden será derribado. Aquellos que se resistan serán aplastados, comenzando con el norte. Hizo una pausa. Y está firmado con el símbolo de los clanes olvidados. Los clanes olvidados son solo leyendas. Thorin escupió. Historias que se cuentan para asustar a los cachorros. Las leyendas tienen raíces en la verdad. Kael'thar dejó el pergamino. Y Darius es muy real. Ha estado reclutando mercenarios, renegados y alfas sin manada durante años. Si ha unificado a los olvidados bajo su mando, entonces estamos ante una guerra. Lyra completó la frase. La palabra flotó en el aire como un veneno. ¿Quién es exactamente este Darius?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Kael'thar intercambió una mirada con Lyra antes de responder. Darius era hijo de un alfa menor del Clan del Este. Hace 15 años fue exiliado por traición. Intentó asesinar a su propio padre para tomar el poder. Desde entonces, ha construido un ejército en las sombras. Hizo una pausa. Es brutal, estratégico, y no tiene escrúpulos. 15 años. Mi familia había sido asesinada hace 12. Las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Si Darius mató a mi familia, comencé, pero mi voz se quebró. Entonces tenía una razón. Kael'thar terminó mi pensamiento. ¿Tu familia tenía algo que él pudiera querer? ¿Tierras? ¿Poder político? ¿Algún secreto? Negué con la cabeza, frustrada. Éramos gente común. Mi padre era un comerciante de pieles. Mi madre trabajaba en la casa del alfa local. No teníamos nada especial. Todos tienen algo. Lyra murmuró. Solo debemos descubrir qué. Antes de que alguien pudiera responder, un guardia irrumpió en la sala. Mi rey alfa, tenemos visitantes. Emisarios del Consejo de los 5 clanes. Exigen audiencia inmediata. Kael'thar maldijo en voz baja. ¿Cuántos? 3. Del Clan del Este, del Sur y... El guardia vaciló. Darius lidera la delegación del Este. El mundo se detuvo. ¿Qué? La voz de Kael'thar era peligrosamente baja. ¿Darius está aquí? ¿En mi palacio? Viene bajo bandera de tregua, mi señor. Como emisario oficial. El guardia parecía incómodo. Rechazar su entrada sería una violación del protocolo del Consejo. Era una trampa perfecta. Si Kael'thar rechazaba a los emisarios, sería visto como hostil hacia el Consejo. Pero si los recibía... Déjalos entrar. Kael'thar pronunció cada palabra con cuidado controlado. Pero triplica la guardia. Y que nadie baje sus armas. Se volvió hacia mí con expresión grave. Alina, necesito que te vayas. Ahora. ¿Qué? No. Di un paso adelante. Si él es quien mató a mi familia, necesito verlo. Necesito estar segura. Es exactamente por eso que no puedes estar aquí. Kael'thar me tomó por los hombros, con más gentileza de la que esperaba. Si te reconoce, si sabe que sobreviviste, te convertirás en un objetivo. No puedo protegerte si está bajo bandera de tregua. Puedo cuidarme sola, no contra él. Su agarre se apretó ligeramente. Por favor, confía en mí en esto. Había algo en sus ojos, no solo preocupación. Miedo. Miedo real de perderme. Finalmente asentí. Pero quiero saber todo lo que diga, todo lo que haga. Te lo prometo. Lyra me escoltó fuera del salón del consejo a través de un pasillo lateral. Podía escuchar voces acercándose desde la entrada principal, voces masculinas. Una de ellas más grave, más dominante que las demás. Y luego lo olí. El aroma golpeó mis sentidos como un mazo. Humo, sangre seca, poder corrupto. Era él. Cada fibra de mi ser lo reconocía, gritaba en advertencia. Sigue caminando. Lyra me empujó suavemente. No mires atrás. Pero no pude evitarlo. Giré la cabeza justo cuando la delegación entraba al palacio. Y lo vi. Darius era alto, casi tanto como Kael'thar, con cabello oscuro recogido en una coleta.
Cicatrices cruzaban su rostro, dándole un aspecto brutal. Vestía armadura de cuero negro con el símbolo de una luna rota grabado en el pecho. Sus ojos eran de un amarillo antinatural, fríos como los de un depredador. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo, y sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Fue el tipo de sonrisa que un lobo le da a su presa antes de atacar. Lyra me jaló con fuerza, sacándome de su vista. ¿Te vio? Siseó. Creo que sí. Maldición. Corrimos por los pasillos hasta llegar a mi habitación. Lyra cerró la puerta con seguro y se quedó frente a ella, con la mano en su espada. No salgas. No importa que escuches. ¿Entendido? Asentí, aunque cada instinto me gritaba que huyera, que me escondiera, que desapareciera, porque ahora estaba segura. Darius no solo había matado a mi familia, me estaba buscando, y acababa de encontrarme. Me senté en el borde de la cama, abrazándome a mí misma. Mis pensamientos eran un torbellino de miedo y rabia. ¿Por qué? ¿Por qué mi familia? ¿Qué teníamos que él necesitara destruir? Y más importante, ¿qué querría de mí ahora? Pasaron horas, o tal vez solo minutos. El tiempo se había vuelto extraño, elástico. Cada sonido en el pasillo me hacía saltar. Cada sombra parecía una amenaza. Finalmente, la puerta se abrió. Era Kael'thar, pero no venía solo. Detrás de él, con esa sonrisa depredadora todavía en su rostro, estaba Darius. Alina. La voz de Kael'thar sonaba tensa, controlada. Parece que nuestro invitado insiste en conocerte. Darius dio un paso hacia adelante, con los ojos amarillos fijos en mí. Así que tú eres la pequeña Omega que mi rey Alfa rescató. Su voz era suave, casi amable, pero había veneno bajo cada palabra. Qué interesante. Y en ese momento supe con absoluta certeza. Él me recordaba, y mi pesadilla apenas comenzaba. El encuentro con Darius había durado solo minutos, pero se había sentido como una eternidad. Él había caminado alrededor de mi habitación como si la estuviera evaluando, tocando objetos al azar, mientras Kael'thar permanecía tenso como una cuerda, a punto de romperse junto a la puerta. Lyra había entrado detrás de ellos, con la mano firmemente en su espada. Una Omega sin marca en el palacio del rey Alfa más poderoso del norte. Darius había murmurado, con esos ojos amarillos fijos en mí. Qué romántico, o qué peligroso. Tu audiencia ha terminado. Kael'thar había dicho con voz de hielo. Los emisarios serán escoltados a sus habitaciones. Darius había sonreído, pero no era una sonrisa agradable. Por supuesto, aunque debo admitir, hay algo familiar en ti, pequeña Omega. Se había inclinado ligeramente hacia mí, inhalando. Tu esencia me recuerda a alguien. Antes de que pudiera responder, Kael'thar se había interpuesto entre nosotros. Suficiente. Y Darius se había ido, riendo suavemente. Eso había sido hace 3 días. 3 días en los que apenas había dormido, esperando que en cualquier momento esa puerta se abriera de nuevo. Pero Kael'thar había cumplido su palabra. Darius permanecía confinado al ala de invitados, bajo vigilancia constante. Ahora estaba en la enfermería, preparando ungüentos como si la normalidad fuera posible, como si no hubiera un asesino bajo el mismo techo, como si mi mundo no estuviera a punto de colapsar otra vez. «¿Sigues aquí?» La voz me sobresaltó. Levanté la vista para encontrar a Kael'thar en la puerta, apoyado contra el marco. Se veía exhausto, ojeras oscuras bajo esos ojos de plata, cabello despeinado. La tensión marcaba cada línea de su rostro. ¿Dónde más estaría? Respondí, volviendo a mezclar las hierbas. Pensé que tal vez intentarías huir. Es lo que la mayoría haría. Ya intenté huir una vez. Levanté la mirada. Terminé muriendo en la nieve. No es una experiencia que quiera repetir. Algo parecido a una sonrisa cruzó sus labios. Breve, casi invisible. ¿Cómo está tu brazo?, pregunté, señalando el vendaje que asomaba bajo su túnica. Se miró el brazo como si hubiera olvidado la herida. Es solo un corte de entrenamiento. Un corte que lleva 3 días sin revisión adecuada. Dejé el mortero y me acerqué. Siéntate. Alina, no es necesario. Siéntate. Repetí con más firmeza. Eres mi paciente en este momento, no mi rey Alfa. Por un momento pensé que se negaría.
Pero finalmente suspiró y se sentó en el banco junto a la mesa de trabajo. Me acerqué con mi maletín de curaciones, tratando de ignorar cómo mi corazón latía más rápido. Con cuidado, comencé a desenvolver el vendaje sucio. La herida debajo no era profunda, pero estaba inflamada. No infectada todavía, pero cerca. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste adecuadamente? Pregunté mientras limpiaba la herida. ¿Importa? Tu cuerpo necesita descanso para sanar. Apliqué ungüento con movimientos suaves. Incluso los reyes alfa son humanos. Apenas, murmuró. Lo miré con curiosidad. Había algo vulnerable en su expresión que no había visto antes, como si las defensas que siempre mantenía tan altas se hubieran agrietado. ¿Qué dijo Darius en la reunión del consejo? Pregunté en voz baja. Después de que me vio, Kael'thar se tensó bajo mis manos. Exigió una reunión formal con los 5 clanes. Dice que tiene pruebas de que alguien dentro del consejo está planeando traicionar el tratado de paz. Hizo una pausa, y sugirió que esa persona podría estar en mi clan. ¿Crees que dice la verdad? Creo que Darius no hace nada sin una razón. Si está sembrando dudas, es porque le beneficia. Sus ojos se encontraron con los míos. Y creo que tú eres parte de su plan, aunque todavía no entiendo cómo. Terminé de vendar su brazo, pero no me alejé. Estábamos demasiado cerca. Podía sentir su calor, su aroma de pino e hielo envolviéndome. Mi madre solía contarme una historia. Comencé, sorprendiéndome a mí misma. Decía que nuestra familia descendía de una línea antigua. No solo omegas comunes, sino omegas de sangre real, de los primeros clanes, antes de que el mundo se dividiera. Kael'thar se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Sangre real? Pensé que era solo un cuento de hadas. Algo para hacerme sentir especial cuando los otros niños se burlaban de mí por no tener padre alfa. Bajé la mirada. Pero si Darius mató a mi familia por una razón específica, entonces tal vez no era un cuento. Kael'thar completó mi pensamiento. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con implicaciones. Hay algo que necesito mostrarte, dijo finalmente. Algo que podría confirmar tu historia. Se puso de pie y me ofreció su mano. La miré por un momento antes de tomarla. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, firmes y cálidos. Me guió a través de pasillos que no conocía, bajando escaleras de piedra hasta llegar a una cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, similares a los que había visto en el techo de mi habitación, pero más elaborados. Este es el archivo ancestral, explicó Kael'thar encendiendo antorchas. Guardamos aquí los registros de todas las líneas de sangre importantes de los clanes. Se acercó a una estantería específica y sacó un libro enorme, con tapas de cuero gastado. Lo abrió cuidadosamente, pasando páginas amarillentas hasta encontrar lo que buscaba. Aquí, la línea de las lunas plateadas. Señaló un diagrama familiar complejo. Una de las líneas reales originales. Se creía extinta hace 200 años. Miré el diagrama. Nombres en escritura antigua. Fechas. Símbolos de luna. Y en la parte inferior, casi invisible. Última heredera conocida. Desaparecida tras la Purga del Este. Sin descendientes confirmados. ¿La Purga del Este? Pregunté. Hace 500 años hubo una guerra entre los clanes. Varios linajes reales fueron eliminados para consolidar el poder. Kael'thar trazó las líneas del árbol con el dedo. Pero siempre hubo rumores de que algunos sobrevivieron, que se escondieron, mezclándose con la población común. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Si mi familia descendía de esa línea, entonces tú serías la heredera legítima. Kael'thar me miró directamente. Y tendrías derecho a reclamar territorios, recursos, incluso autoridad sobre ciertos clanes. Y Darius lo sabía. El horror de la comprensión me golpeó. Por eso mató a mi familia. Para eliminar la competencia. O para encontrarte, añadió Kael'thar sombríamente. Una omega de sangre real sin protección sería una herramienta poderosa. Podría forzarte a formar un vínculo, usarte para reclamar legitimidad. La náusea me invadió. Tuve que apoyarme contra la pared. No dejaré que eso suceda. La voz de Kael'thar era puro acero. Te protegeré. ¿Por qué? Las palabras salieron antes de poder detenerlas. ¿Por qué te importa tanto? Dijiste que yo era una complicación.
Kael'thar cerró el libro lentamente y se acercó a mí. Levantó su mano y apartó un mechón de cabello de mi rostro, con una ternura que me robó el aliento, porque desde el momento en que te vi en esa nieve, mi lobo supo algo que mi mente se negaba a aceptar. Sus ojos de plata brillaban en la luz tenue de las antorchas. Eres mi compañera destinada, Alina. No importa cuánto intente negarlo. No importa cuán inconveniente sea. Mi lobo te reconoció, y los lobos nunca se equivocan. El mundo se detuvo. Kael'thar, no tienes que decir nada. Se apartó, aunque vi el dolor en sus ojos. Sé que fuiste rechazada. Sé que tienes miedo de volver a confiar en un vínculo. Solo necesitaba que lo supieras. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos apresurados resonó en las escaleras. Lyra apareció, con el rostro pálido. Kael'thar, tenemos un problema. Darius ha desaparecido, y 3 de nuestros guardias fueron encontrados inconscientes en el ala de invitados. El tiempo para respuestas había terminado. La guerra acababa de llegar a nuestra puerta. El palacio se convirtió en un hervidero de actividad en cuestión de minutos. Guerreros corrían por los pasillos, registrando cada habitación, cada rincón oscuro. Las alarmas resonaban en la noche fría. Kael'thar había ordenado el cierre inmediato de todas las salidas. Nadie entraba. Nadie salía. Pero yo sabía la verdad que nadie más quería admitir. Darius ya no estaba aquí. Estaba en algún lugar del bosque, planeando su próximo movimiento. Y lo peor de todo, ahora sabía exactamente quién era yo. Necesito que te quedes en tu habitación. Kael'thar me llevaba prácticamente a rastras por el pasillo, con Lyra flanqueándonos, con la puerta cerrada y guardias afuera. No puedo simplemente esconderme mientras... Sí puedes. Y lo harás. Su voz no dejaba espacio para discusión. Darius no vino aquí solo para causar caos. Vino por ti. Cada segundo que permanezcas vulnerable es un segundo que puede usar contra nosotros. Llegamos a mi habitación. Kael'thar me empujó suavemente adentro, pero antes de cerrar la puerta, me tomó por los hombros. Prométeme que no saldrás. No importa qué escuches. No importa quién llame a tu puerta. Sus ojos de plata ardían con intensidad. Prométemelo. Te lo prometo. Susurré. Por un momento, pareció que iba a decir algo más. Sus dedos se apretaron ligeramente en mis hombros, pero finalmente solo asintió y cerró la puerta. Escuché el sonido del cerrojo, pasos alejándose, voces dando órdenes. Y luego, silencio. Me senté en el borde de la cama, abrazándome a mí misma. Mi mente era un torbellino. Sangre real. Compañera destinada. Darius buscándome. Todo era demasiado rápido. Las horas pasaron con lentitud dolorosa. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Darius. Esa sonrisa depredadora, esos ojos amarillos llenos de malicia. Un grito desgarró la noche. Me puse de pie de un salto, con el corazón desbocado. Venía de algún lugar lejano del palacio, pero el sonido era inconfundible. Dolor, terror, más gritos, sonido de acero chocando, rugidos de lobo. Estaban bajo ataque. Corrí hacia la puerta, pero recordé mi promesa. No importa qué escuches, había dicho Kael'thar. Me obligué a retroceder, a quedarme quieta, aunque cada instinto me gritaba que hiciera algo. Entonces escuché pasos acercándose. Rápidos, urgentes. ¿Alina? La voz era de Lyra. Abre la puerta. Rápido. Corrí al cerrojo y lo abrí. Lyra entró como una tormenta, con sangre salpicando su armadura. No era suya, por el olor. ¿Qué sucede?, pregunté, con voz temblorosa. Ataque coordinado. Mercenarios infiltrados en el palacio disfrazados de sirvientes. Lyra cerró la puerta detrás de ella, con expresión grave. Darius planeó esto desde el principio. La visita de los emisarios fue solo una distracción. ¿Dónde está Kael'thar? Defendiendo el salón principal con Thorin y los demás. Pero hay demasiados. Lyra se acercó a la ventana, evaluando. Necesito sacarte de aquí. Ahora. ¿Qué? No. Prometí que... Tu promesa no significa nada si estás muerta. Lyra me agarró del brazo. Vamos. Antes de que pudiera protestar, la puerta explotó hacia adentro. Fragmentos de madera volaron por el aire. Lyra me empujó detrás de ella, desenvainando su espada en un movimiento fluido. En el umbral,
Había 3 hombres, mercenarios por su armadura miscelánea, con ojos vacíos y armas ensangrentadas. La Omega, gruñó uno de ellos. Darius la quiere viva. Tendrán que pasar sobre mi cadáver. Lyra se puso en posición de combate. Eso puede arreglarse. Se lanzaron hacia adelante como una ola oscura. Lyra se movió con gracia mortal, su espada cortando el aire. Sangre salpicó las paredes. El sonido de metal contra metal llenaba la habitación. Ella era magnífica, letal. Pero eran 3 contra 1. Uno de los mercenarios logró flanquearla, dirigiéndose directamente hacia mí. Busqué frenéticamente algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mis dedos se cerraron alrededor de un candelabro de hierro pesado. Cuando el mercenario se abalanzó sobre mí, lo golpeé con todas mis fuerzas. El impacto resonó por mi brazo. El hombre cayó, aturdido pero no inconsciente. Se levantó con un rugido, con sangre corriendo por su sien. Maldita Omega. Su insulto fue interrumpido por la espada de Lyra atravesando su espalda. Los otros 2 mercenarios yacían inmóviles en el suelo. Lyra respiraba con dificultad, con heridas sangrando en su brazo y costado. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. ¿Tú? He tenido peores. Hizo una mueca. Pero no podemos quedarnos aquí. Si enviaron a estos 3, enviarán más. Salimos al pasillo, que estaba sumido en el caos. Humo, gritos, el sonido de batalla resonando desde múltiples direcciones. Lyra me guiaba con determinación, pero podía ver que cada paso le costaba más esfuerzo. Lyra, necesitas un sanador. Primero te pongo a salvo. Después me preocupo por mí. Doblamos una esquina y nos encontramos cara a cara con más mercenarios. 5 esta vez. Lyra maldijo, colocándose frente a mí. «Corre», dijo simplemente. «Hay un pasadizo secreto al final de este corredor. Tercera piedra a la izquierda. Empújala y... No voy a dejarte. No tienes opción». Me empujó hacia atrás. «Ve, encuentra a Keltar. Él te protegerá». Los mercenarios avanzaron. Lyra se lanzó a encontrarlos con un grito de guerra. Yo corrí. Odiaba cada paso, cada segundo en que la dejaba atrás, pero sabía que si me quedaba, su sacrificio no significaría nada. Encontré la piedra. La empujé con fuerza. Un panel de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un pasadizo oscuro y estrecho. Entré, y la piedra se cerró detrás de mí. La oscuridad era absoluta. Avancé con las manos extendidas, sintiendo las paredes frías y húmedas. El pasadizo descendía, giraba, se estrechaba. Podía escuchar los ecos lejanos de la batalla sobre mí. Finalmente, el pasadizo se abrió a una cámara pequeña. Luz de luna entraba por una rejilla en el techo, y en el centro de la habitación, esperándome con esa sonrisa que había perseguido mis pesadillas, estaba Darius. «Hola, Alina», dijo suavemente. «Finalmente podemos hablar a solas». Mi sangre se heló. Retrocedí, pero él se movió más rápido de lo que debería ser posible, bloqueando mi única salida. «No grites. No serviría de nada. Esta cámara está sellada, insonorizada». Se acercó lentamente, como un depredador saboreando el momento. Diseñada hace siglos para reuniones secretas del Consejo. Qué irónico que la uses para esconderte. ¿Qué quieres de mí? Mi voz salió más firme de lo que sentía. Quiero lo que siempre he querido. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra. Poder, legitimidad. Y tú, pequeña heredera de las lunas plateadas, me darás ambas cosas. Nunca. Escupí. Oh, lo harás. Se detuvo frente a mí, inhalando profundamente. Porque si no, comenzaré a matar a todos en este palacio, uno por uno, empezando por tu querido rey Alfa. Keltar te destruirá. ¿Lo hará? Darius se rió. Keltar está ocupado defendiendo un palacio que ya he conquistado desde adentro. Tengo gente infiltrada en cada nivel de su operación. Guardias, sirvientes, incluso algunos de sus propios guerreros. Se inclinó hacia mí. Y lo mejor de todo, uno de sus consejeros más cercanos es mío. La revelación me golpeó como un puñetazo. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? ¿Cómo crees que supe exactamente dónde estabas? ¿Cómo supe sobre los pasadizos secretos? Su sonrisa se amplió. Alguien aquí me quiere verte en mis manos. Y ahora, aquí estás. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo. Su toque quemaba, corrupto y podrido.
Déjame ir. Luché, pero su agarre era de hierro. Pronto, pequeña Omega, pronto serás mía. Y cuando lo seas, reclamaré cada territorio que tu linaje posee. Derribaré a los 5 clanes y construiré un nuevo orden. Acercó su rostro al mío, con tu sangre real legitimando mi reinado. Un rugido retumbó en algún lugar sobre nosotros. Salvaje, furioso, ancestral. El lobo blanco había encontrado mi rastro. Darius maldijo, soltándome. Otro día, heredera. Pero recuerda esto. No importa cuánto te escondas, no importa quién intente protegerte. Eres mía. Siempre lo has sido. Y con eso, desapareció en las sombras del pasadizo, dejándome sola y temblando. Segundos después, la rejilla del techo explotó. Kael'thar, en su forma de lobo blanco, descendió como una tormenta de furia y poder. Sus ojos de plata me encontraron. Se transformó a su forma humana en un parpadeo, desnudo y cubierto de sangre. ¿Te lastimó? Su voz era apenas humana, gutural, peligrosa. No, pero Kael'thar, hay un traidor. Alguien en tu círculo está trabajando para Darius. La expresión en su rostro fue pura devastación, porque ambos sabíamos lo que eso significaba. La guerra ya no estaba en nuestras puertas, estaba dentro de nuestros muros. Kael'thar me levantó en sus brazos sin decir palabra. Su cuerpo emanaba un calor abrasador, y podía sentir cómo temblaba, no de frío, sino de furia apenas contenida. Su lobo estaba demasiado cerca de la superficie, peligrosamente cerca. Los músculos de su espalda se tensaban bajo mi toque mientras me aferraba a él. Necesito sacarte de aquí. Su voz era un gruñido grave. Ahora, ¿Lyra?, pregunté, con el corazón en la garganta. Ella estaba luchando contra 5 mercenarios. Yo la dejé. Lyra está viva. Herida, pero viva. Me miró brevemente y vi algo feroz en sus ojos de plata. Niero, Thorin la encontró. Está siendo atendida por los sanadores. El alivio me invadió, aunque duró solo un segundo. Kael'thar me llevó a través de pasadizos que ni siquiera sabía que existían. El palacio era un laberinto de secretos antiguos, y él se movía por ellos con la seguridad de quien había crecido explorando cada rincón oscuro. Podía escuchar los ecos distantes de la batalla. Gritos, rugidos, el choque del acero. ¿Cuántos murieron?, me atreví a preguntar. Demasiados. Fue todo lo que dijo. Finalmente llegamos a una torre en el extremo norte del palacio. Kael'thar subió las escaleras de caracol de 2 en 2, sin siquiera respirar con dificultad a pesar de mi peso. La puerta al final estaba reforzada con hierro antiguo y runas protectoras talladas en la madera. La abrió de una patada y me depositó con cuidado en el interior. Era una habitación circular con ventanas que daban al bosque nevado. Una cama enorme dominaba el centro. Pieles de lobo cubrían el suelo. Armas antiguas decoraban las paredes. Y por todas partes, ese aroma inconfundible. Pino, hielo, poder. Su habitación personal. Nadie puede entrar aquí excepto yo. Kael'thar cerró la puerta y pasó múltiples cerrojos. Las runas rechazan a cualquier intruso. Estarás segura. Se alejó hacia la ventana, con las manos apretadas en puños. Aún estaba desnudo, cubierto de sangre seca y ceniza. La luz de la luna bañaba su piel pálida, destacando cada cicatriz, cada línea de músculo tenso. Debía haberlo visto venir. Susurró, más para sí mismo que para mí. Debía haber sabido que Darius no vendría solo como emisario, que todo era una trampa. No es tu culpa. ¿No? Se giró hacia mí, y el dolor en sus ojos era insoportable. Soy el rey Alfa. Mi deber es proteger a mi gente. Y fallé. Dejé que un enemigo entrara por mi puerta principal. Dejé que infiltrara a mis guerreros. Hizo una pausa, con la voz quebrándose. Y casi te pierdo. Me acerqué a él lentamente, como si me aproximara a un animal herido. Pero no me perdiste. Estoy aquí. Gracias a ti. Gracias a la suerte. Escupió la palabra como veneno. Si Lyra no te hubiera llevado a ese pasadizo, si yo no hubiera seguido tu rastro cuando lo hice, si Darius hubiera sido un segundo más rápido, pero no lo fue. Puse mi mano sobre su pecho, sintiendo cómo su corazón latía salvajemente. Estoy aquí, Kael'thar. Viva, contigo. Algo se rompió en él. Me agarró de la cintura y me atrajo contra su cuerpo con una desesperación que me robó el aliento.
Su rostro se hundió en mi cuello, inhalando profundamente mi aroma. Podía sentir cómo temblaba contra mí. Cuando sentí tu miedo a través de los pasillos, cuando olí tu terror mezclado con el aroma de Darius, su voz era ronca, rota. Mi lobo enloqueció. Quería destrozar todo, matar a todos, hasta encontrarte. Estoy aquí, repetí, pasando mis dedos por su cabello. Estoy bien. Levantó la cabeza, y lo que vi en sus ojos me dejó sin aliento. Hambre, necesidad, posesividad absoluta. No puedo seguir negándolo. Susurró, con su frente apoyada contra la mía. No puedo fingir que no siento lo que siento, que mi lobo no te reconoce como nuestra compañera destinada. Kael'thar, Darius te quiere, tiene planes para ti, y mientras no lleves mi marca, mientras no estés protegida por un vínculo reconocido, su mandíbula se apretó. Eres vulnerable, y eso es algo que no puedo permitir. Comprendí lo que estaba sugiriendo. El peso de ello cayó sobre mí como una avalancha. ¿Quieres marcarme? Necesito marcarte, corrigió. Es la única manera de protegerte legalmente de ser reclamada por otro alfa. Una vez que lleves mi marca, cualquier intento de Darius de tomarte será una declaración de guerra directa contra mí. Pero las consecuencias políticas, recordé sus propias palabras. El consejo. Las leyes ancestrales sobre omegas de sangre real. Al diablo con el consejo. Sus ojos ardían con determinación. Al diablo con las leyes. Y al diablo con cualquiera que intente separarnos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Alina. Tomó mi rostro entre sus manos, con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus palabras. No te pido esto por política. No te lo pido por estrategia. Te lo pido porque cada fibra de mi ser te reconoce. Porque mi lobo eligió salvarte en esa nieve sin siquiera conocerte. Porque cuando pienso en un futuro sin ti, todo se vuelve oscuro. Las lágrimas picaban en mis ojos. Fui rechazada una vez. Mi voz tembló. Me dijeron que no era suficiente, que no valía la pena. Imon era un idiota ciego. Kael'thar limpió una lágrima que rodaba por mi mejilla. Tú eres feroz. Eres superviviente. Eres heredera de una línea real que se negó a desaparecer. Hizo una pausa. Y eres mía, si me lo permites. Los sonidos de batalla comenzaron a acercarse. Rugidos. Gritos. El choque de cuerpos contra las puertas inferiores de la torre. Darius no se había ido. Estaba viniendo por mí. No tenemos mucho tiempo. Kael'thar miró hacia la puerta, con todos sus músculos tensos. Si Darius llega aquí antes de que completemos el vínculo, no lo dejé terminar. Me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos. El beso fue como una chispa encendiendo un incendio. Kael'thar gruñó contra mi boca, profundizando el contacto con una urgencia desesperada. Sus manos se enredaron en mi cabello, sosteniéndome en su lugar mientras me devoraba. Podía saborear la sangre, el humo, la rabia contenida. Y debajo de todo eso, algo más profundo. Reconocimiento. Destino. Hogar. ¿Estás segura? Jadeó cuando finalmente nos separamos. Una vez que te marque, no hay vuelta atrás. Estarás atada a mí. Para siempre. Ya estoy atada a ti. Susurré. Desde el momento en que tu lobo me envolvió en la nieve, desde que me miraste como si realmente me vieras, como si realmente importara. Eso fue todo lo que necesitó escuchar. Me levantó y me llevó a la cama. Sus movimientos eran urgentes pero cuidadosos, como si fuera algo precioso que temiera romper. Me recostó sobre las pieles, con su cuerpo cubriéndome por completo. Te daré todo, prometió, con sus labios rozando mi cuello. Protección, poder, un lugar donde pertenecer. Inhaló profundamente. Y amor, todo el amor que un alfa puede darle a su omega. Las lágrimas rodaban libremente ahora, pero no eran de tristeza. Entonces márcame, susurré. Hazme tuya. Sus colmillos se extendieron. Los sentí rozar mi piel, justo donde el cuello se encontraba con el hombro. El lugar sagrado donde una marca de apareamiento dejaba su huella para siempre. Esto va a doler, advirtió. No me importa. La puerta de la torre explotó abajo. Rugidos de lobo llenaron la escalera. Kael'thar hundió sus colmillos en mi carne. El dolor fue cegador, absoluto, como si cada nervio de mi cuerpo estuviera en llamas. Grité,
arqueándome contra él. Pero entonces, algo más comenzó a surgir debajo del dolor. Calidez, conexión, un hilo dorado que nos ataba, entrelazando nuestras almas. Podía sentir sus emociones mezclándose con las mías. Su ferocidad, su necesidad de proteger, su amor devastador y absoluto. Y él podía sentir las mías, mi miedo, mi esperanza, mi entrega total. Cuando finalmente retiró sus colmillos, lamió la herida con ternura. El sangrado se detuvo casi inmediatamente, sellándose en una marca permanente. La marca de Kael'thar. Me pertenecía, y yo le pertenecía a él. ¡Mía!, gruñó contra mi piel. ¡Para siempre mía! Un rugido furioso sacudió toda la torre. Darius había llegado. Kael'thar se transformó en una fracción de segundo. El lobo blanco se plantó frente a mí, con el pelaje erizado y los colmillos expuestos. Un gruñido gutural salía de su garganta, tan primitivo y letal, que hasta yo sentí el instinto de retroceder. Pero no lo hice. Me obligué a ponerme de pie, a pesar de que la marca recién hecha en mi cuello pulsaba con cada latido de mi corazón. La puerta de la habitación tembló bajo un impacto brutal. Una vez, 2 veces. A la tercera, explotó hacia adentro en una lluvia de astillas. Darius entró como una tormenta oscura, en su forma de lobo. Era enorme, casi tan grande como Kael'thar, con pelaje negro como la noche, y esos ojos amarillos brillando con odio puro. Detrás de él, 3 lobos más pequeños, sus mercenarios, bloqueaban la salida. Los 2 alfas se miraron. El aire crepitaba con poder y violencia contenida. Demasiado tarde, Kael'thar. La voz de Darius resonó incluso en forma de lobo, gutural y distorsionada. Ya huelo tu marca en ella. Ya sellaste tu propia condena. Kael'thar no respondió. Solo se lanzó hacia adelante. El choque fue sísmico. 2 fuerzas primordiales colisionando en un torbellino de garras y colmillos. Se movían tan rápido que apenas podía seguirlos. Sangre salpicó las paredes. Rugidos sacudían los cimientos de la torre. Uno de los mercenarios intentó rodear la pelea, con los ojos fijos en mí. Busqué frenéticamente algo, cualquier cosa. Mis dedos se cerraron alrededor de una espada ceremonial montada en la pared. Era pesada, probablemente demasiado pesada para mí, pero la arranqué de su soporte de todas formas. El lobo mercenario se abalanzó. Balanceé la espada con toda mi fuerza. No fue elegante, no fue preciso, pero fue suficiente. La hoja cortó su costado y el lobo chilló, retrocediendo con un gemido. Los otros 2 se miraron entre sí, reevaluando si valía la pena atacar a una omega armada. ¡Atrás! Mi voz salió más firme de lo que sentía. No daré un paso más sin luchar. Kael'thar y Darius seguían destrozándose mutuamente. Habían derribado muebles, destrozado las pieles del suelo. Sangre, de ambos, empapaba todo, pero Kael'thar estaba ganando terreno. Era más rápido, más preciso. Con un movimiento brutal, enterró sus colmillos en el hombro de Darius y lo arrojó contra la pared. El impacto agrietó la piedra. Darius se transformó de vuelta a su forma humana, jadeando, con sangre corriendo por su pecho. Kael'thar hizo lo mismo, plantándose entre él y yo, desnudo y cubierto de heridas pero inquebrantable. Terminó Darius. La voz de Kael'thar era puro acero. Tus mercenarios están siendo masacrados en este momento. Tu plan fracasó. Darius se rió, escupiendo sangre. ¿Fracasó? Yo no estaría tan seguro. Miró más allá de Kael'thar, directamente hacia mí. Dime, pequeña heredera, ¿tu precioso rey Alfa te contó toda la verdad? No escuches nada de lo que diga. Kael'thar gruñó. Pero la curiosidad y el miedo me carcomían. ¿Qué verdad? La verdad sobre quién mató realmente a tu familia. La sonrisa de Darius era pura malicia. Oh, yo di la orden. Eso es cierto. Pero no fui yo quien ejecutó el trabajo. Mi sangre se heló. ¿Qué? Contraté a alguien. Alguien cercano a tu familia. Alguien en quien confiaban. Sus ojos amarillos brillaban. Y cuando terminó el trabajo, lo recompensé generosamente. Tan generosamente que ahora ocupa un puesto de poder en el clan del norte. Mientes. Pero mi voz tembló. ¿Lo hago? Darius se irguió, ignorando el dolor de sus heridas.
¿Por qué crees que fue tan fácil infiltrar este palacio? ¿Por qué crees que sabía exactamente dónde estarías? Caeltar dio un paso amenazante hacia él. Suficiente. Esta táctica no funcionará. ¿Táctica? Darius se rió de nuevo. Es la verdad. Y el consejero que me ayudó está aquí, en este palacio, esperando su momento. Antes de que cualquiera pudiera responder, pasos pesados resonaron en las escaleras. Thorin apareció en el umbral destrozado, con una docena de guerreros detrás de él. Todos tenían las armas desenvainadas y manchadas de sangre. Mi rey Alfa. Thorin evaluó la escena. Los mercenarios restantes han sido neutralizados. ¿Qué hacemos con este? Keltar nunca apartó su mirada de Darius. Encadénenlo, con hierro bendecido, y llévenlo a la mazmorra más profunda. Hizo una pausa. El consejo querrá interrogarlo. Los guerreros se movieron como una unidad bien entrenada, rodeando a Darius. Él no se resistió, pero su sonrisa nunca vaciló. Esto apenas comienza, Caeltar, dijo mientras lo arrastraban. Y cuando el consejo descubra que marcaste a la heredera de las lunas plateadas, sin su permiso, sin negociación, sin consideración por las leyes ancestrales, se rió. Serás tú quien enfrente el juicio. Y con eso, desapareció escaleras abajo. El silencio que siguió era ensordecedor. Keltar se volvió hacia mí, con su expresión pasando de furia letal a preocupación en un instante. ¿Estás herida? Negué con la cabeza, aunque temblaba de pies a cabeza. ¿Es verdad? ¿Lo que dijo sobre el consejo? Caeltar cerró los ojos brevemente. Sí. Marcar a un omega de sangre real sin la aprobación del consejo es complicado. Ellos verán esto como una apropiación de poder, como si estuviera intentando reclamar tus territorios ancestrales para mí. Pero no es así. Lo sé, tú lo sabes. ¿Pero el consejo? Suspiró. Tendremos que enfrentarlos. Pronto. Entonces lo haremos juntos. Me acerqué a él, tomando su mano. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. Me atrajo contra su pecho, envolviéndome en sus brazos a pesar de la sangre y las heridas. Juntos, repitió, como una promesa sagrada. 3 días después, estábamos frente al Consejo de los 5 clanes. El gran salón del Consejo era una estructura antigua construida en territorio neutral, entre los 5 clanes principales. Columnas masivas sostenían un techo que parecía tocar el cielo. Antorchas ardían a lo largo de las paredes, proyectando sombras danzantes. Y en el centro, 5 tronos ocupados por los líderes de cada clan. Keltar y yo estábamos de pie en el centro del salón, con guardias flanqueándonos. Lyra estaba detrás de nosotros, todavía vendada pero firme. Thorin y otros comandantes formaban una línea de apoyo silencioso. El alfa del clan del Este, un hombre anciano de barba plateada llamado Magnus, habló primero. Caeltar, rey alfa del norte, has sido convocado para responder por tus acciones. Su voz resonaba con autoridad. Marcaste a una omega de sangre real sin consultar al consejo. Esto es una violación directa del Tratado de las Lunas Unidas. Con todo respeto, consejero Magnus, las circunstancias eran excepcionales. Keltar mantuvo su voz firme. Sí. Alina estaba siendo cazada activamente por Darius. La única manera de protegerla legalmente era completar el vínculo. ¿Protegerla? La alfa del clan del sur, una mujer de cabello rojo llamada Isara, se inclinó hacia adelante. O reclamar su herencia para ti. Yo no busco su herencia, respondió Caeltar con frialdad. Busco su seguridad. Palabras convenientes. Murmuró otro consejero. Di un paso adelante, con el corazón latiendo salvajemente pero la voz firme. Si me permiten hablar. El silencio cayó sobre el salón. 5 pares de ojos se clavaron en mí. Habla, Omega. Magnus asintió. Mi nombre es Alina. Soy la última heredera de la línea de las lunas plateadas. Mi voz creció en fuerza con cada palabra, y vine aquí para revelar la verdad sobre quién ha estado sembrando discordia entre los clanes. Saqué el pergamino que habíamos encontrado en las pertenencias de Darius. Pruebas, nombres, fechas. Darius no trabajó solo. Tenía información que solo alguien en posiciones de poder podría proporcionar. Miré directamente a Magnus. Y ese alguien está en este salón ahora mismo. Un murmullo recorrió a los espectadores.
Esa es una acusación grave. Magnus se tensó. Es la verdad. Keltar intervino. Y podemos probarlo. Desenrolló otro pergamino. Correspondencia, órdenes selladas. Todo apuntando a una sola persona. El consejero del clan del Este, un hombre llamado Corvus que había estado silencioso todo este tiempo, palideció. Esto es ridículo. No tienen prueba de... Tenemos tu correspondencia con Darius. Interrumpí. Tenemos testimonios de mercenarios capturados. Y tenemos algo más. Miré a Lyra. Ella asintió y escoltó a alguien al salón. Un hombre encadenado. Uno de los mercenarios de mayor rango de Darius. Cuéntales, ordenó Kael'thar. El mercenario habló, con voz quebrada, revelando todo. Los pagos, las reuniones secretas, cómo Corvus había proporcionado información sobre las defensas del clan del norte, cómo había ayudado a orquestar la masacre de mi familia años atrás, porque mi padre había descubierto su traición. Corvus se levantó de golpe, con el rostro contorsionado de rabia. Esto es una farsa, una conspiración para destruirme. Es justicia, dije en voz baja, por mi familia, por todos los que traicionaste. Magnus golpeó su bastón contra el suelo. Guardias, arresten a Corvus. Será juzgado formalmente por traición. Mientras arrastraban al consejero gritando, Magnus se volvió hacia nosotros. En cuanto a tu marca, Kael'thar, hizo una pausa. Dadas las circunstancias extraordinarias, el Consejo acepta el vínculo. Pero habrá consecuencias, reparaciones que deberán pagarse. Las aceptaremos, respondió Kael'thar sin vacilar. Magnus asintió lentamente. Entonces que así sea. Miró hacia mí. Y tú, Alina de las Lunas Plateadas, eres reconocida oficialmente como heredera legítima. Tus tierras ancestrales serán restauradas. Las lágrimas picaban en mis ojos. Habíamos ganado. Por ahora. La paz duró exactamente 2 semanas. Estábamos en el palacio del Clan del Norte, preparándonos para la ceremonia formal donde mi herencia sería oficialmente transferida, cuando llegó el mensajero. Venía a caballo, casi muerto de agotamiento, con una flecha todavía clavada en su hombro. Se derrumbó en el patio principal, jadeando, con sangre empapando su túnica. Darius, logró decir mientras Lyra y yo corríamos a atenderlo. Escapó. Tiene un ejército. Vienen hacia aquí. Kael'thar apareció en el patio en segundos, con Thorin pisándole los talones. ¿Cuántos?, preguntó con voz de acero. 100. El mensajero tosió sangre. Tal vez más. Mercenarios de todos los clanes caídos. Renegados. Lobos sin manada. Todos bajo su mando. ¿Cómo escapó de la mazmorra del Consejo? Thorin gruñó. Tenía más aliados de los que pensábamos. El mensajero me miró directamente. Y viene por ella. Dice que no parará hasta reclamar a la heredera de las Lunas Plateadas. Mi sangre se heló. Kael'thar me miró, con sus ojos de plata brillando con determinación feroz. No te tendrá. Prefiero morir primero. Entonces prepárate para morir. Lyra murmuró, mirando hacia el horizonte donde el humo comenzaba a elevarse. Porque vienen. La batalla llegó con la luna llena. Era apropiado, en una forma retorcida. La luna sangrienta, cuando la luna se vuelve roja por el eclipse, había sido testigo de mi rechazo. Ahora sería testigo de mi redención, o de mi destrucción. El ejército de Darius apareció como una marea oscura en el borde del bosque. Cientos de lobos, todos aullando al unísono, un sonido que helaba hasta los huesos. Antorchas ardían entre ellos, convirtiendo la noche en un infierno naranja y negro, y al frente, más grande que todos, estaba Darius en su forma de lobo negro. Los guerreros del Clan del Norte formaron las líneas defensivas. Kael'thar había convocado a todos los aliados posibles. El Clan del Este, ahora bajo nuevo liderazgo después de la traición de Corvus, había enviado refuerzos. Incluso el Clan del Sur, a pesar de nuestra historia, había respondido al llamado. Pero aún estábamos en desventaja numérica. Deberías estar en los refugios subterráneos con los otros no combatientes. Kael'thar me tomó por los hombros, con su armadura de batalla ya puesta. Por favor,
No. Mi voz era firme. Vine aquí huyendo. Vine aquí rota. No voy a esconderme ahora. Alina, esto es guerra. Real. Brutal. No puedo protegerte y liderar al mismo tiempo. Entonces no me protejas. Saqué el cuchillo que Lyra me había dado. Déjame luchar. Eres una omega. No estás entrenada para... Soy una sanadora. Interrumpí. Y en una batalla, los sanadores son tan importantes como los guerreros. Puedo salvar vidas. Puedo hacer la diferencia. Algo pasó por sus ojos. Orgullo, miedo, amor. Si algo te pasa, nada me pasará. Me puse de puntillas y lo besé, vertiendo todo lo que sentía en ese contacto. Tenemos un vínculo de compañeros destinados. Puedo sentirte. Si estás en problemas, lo sabré. Él apoyó su frente contra la mía. Eres la cosa más valiente y aterradora que me ha pasado. Lo mismo digo. El primer choque fue sísmico. Las dos fuerzas colisionaron como olas de tormenta. Rugidos llenaban el aire. El sonido de carne desgarrándose, huesos rompiéndose, gritos de agonía. La nieve bajo nuestros pies se tiñó de rojo en minutos. Yo estaba en la enfermería de campaña, trabajando frenéticamente. Heridas de garras, miembros destrozados, guerreros que llegaban con sus tripas en las manos, con los ojos vidriosos de shock. Mis manos se movían por instinto, limpiando, cosiendo, vendando. Usaba cada hierba, cada ungüento, cada técnica que había aprendido. No podía salvarlos a todos. Algunos morían en mis brazos, susurrando nombres de seres queridos, pero salvaba a los que podía. «¡Más heridos entrando!», gritó uno de los asistentes. Lyra entró tambaleándose, con su brazo colgando en un ángulo antinatural. Su rostro estaba pálido de dolor, pero sus ojos ardían con determinación. «Solo encastra el hombro de nuevo y véndalo», ordenó. «Necesito volver allá afuera. Lyra, estás herida de gravedad. Necesitas...». «Lo que necesito es seguir luchando». Me miró directamente. «Están rompiendo nuestras líneas. Darius está destrozando a nuestros guerreros como si fueran cachorros. Kael'thar necesita ayuda». Mi corazón se detuvo. A través de nuestro vínculo, podía sentir su dolor, su agotamiento, su desesperación creciente. «Entonces tengo que ir con él». «¿Qué?». Lyra me agarró con su brazo bueno. «Alina, no. Irías directamente hacia Darius. Es exactamente lo que quiere». «Lo sé». Me solté de su agarre. «Pero también sé algo más». Corrí hacia mi bolsa de hierbas, buscando frenéticamente. Allí, el frasco que había estado experimentando durante semanas. Una mezcla antigua que mi madre me había enseñado cuando era niña. Decía que venía de nuestra línea de sangre. Un secreto de las lunas plateadas. Una poción de sanación potenciada por la esencia de Omega. «¿Qué es eso?», preguntó Lyra. «Mi herencia». Bebí la mitad del frasco, sintiendo cómo el poder se extendía por mis venas como fuego líquido. Las omegas de sangre real no solo son valiosas por política. Tenemos dones. Sanación amplificada. Capacidad de fortalecer a nuestra manada. Eso es solo una leyenda. Las leyendas tienen raíces en la verdad. Guardé el resto del frasco y tomé mi cuchillo. «Quédate aquí. Salva a quien puedas». Salí de la enfermería antes de que pudiera detenerme. El campo de batalla era un infierno. Cuerpos por todas partes. Sangre empapando la nieve. El aire espeso con el olor a muerte. Y en el centro de todo, dos lobos gigantes destrozándose mutuamente. Kael'thar y Darius. El lobo blanco estaba cubierto de heridas. Una de sus patas traseras cojeaba. Sangre goteaba de múltiples cortes, pero seguía luchando, con una ferocidad que desafiaba el agotamiento físico. Darius lucía mejor, más fresco. Había estado reservando sus fuerzas, dejando que sus mercenarios desgastaran a nuestros guerreros primero. Corrí hacia ellos, ignorando los combates alrededor. Darius me vio. Sus ojos amarillos se fijaron en mí y sonrió, incluso en forma de lobo. Esa expresión era inconfundible. Se apartó de Kael'thar y se lanzó hacia mí. Kael'thar rugió en advertencia, intentando interceptarlo, pero estaba demasiado herido, demasiado lento. Darius me golpeó con su peso completo. Caí de espaldas, con el aire expulsado de mis pulmones. Sus colmillos se acercaron a mi garganta,
a mi marca. Iba a desgarrarla, romper el vínculo de la manera más brutal posible, pero yo no había corrido hacia aquí para morir. Presioné mis manos contra su pelaje negro y dejé que el poder fluyera. No era sanación lo que canalizaba, era lo opuesto. La energía de las lunas plateadas podía sanar a los aliados, pero también podía quemar a los enemigos, podía rechazar lo corrupto, y Darius estaba podrido hasta el centro. Él aulló de agonía, apartándose de mí como si mi toque fuera ácido. Humo salía de donde mis manos habían tocado su pelaje. Su piel se ampollaba debajo. ¿Qué? Sus palabras salieron distorsionadas por el dolor. Soy heredera de las lunas plateadas. Me puse de pie, con mis manos todavía brillando con ese poder ancestral. Y tú no tienes ningún derecho sobre mí. Keltar aprovechó la distracción. Se lanzó con la última de sus fuerzas, con sus colmillos encontrando la garganta de Darius. El crujido fue audible incluso sobre el caos de la batalla. Darius cayó. El lobo negro se transformó de vuelta a su forma humana, con sangre brotando de la herida mortal en su cuello. Me miró con esos ojos amarillos llenos de odio y sorpresa. «Deberías haber sido mía», susurró. «Nunca fui de nadie excepto de mí misma», respondí, hasta que elegí darme a él. Darius murió con esa verdad en sus oídos. Su muerte fue como una señal. Los mercenarios, al ver a su líder caído, comenzaron a retirarse. Algunos se transformaron y huyeron hacia el bosque. Otros se rindieron, arrojando sus armas. La batalla había terminado. Me arrodillé junto a Kael'thar, quien había colapsado después del golpe final. Estaba gravemente herido, perdiendo sangre por docenas de heridas. «No». Las lágrimas corrían por mis mejillas. «No, no, no. Aguanta. Por favor». Coloqué mis manos sobre su pecho, canalizando todo lo que quedaba de mi poder. La energía de sanación fluyó como un río, cerrando heridas, reparando tejido desgarrado, devolviendo fuerza a su cuerpo agotado. Otros sanadores corrieron a ayudar. Lyra apareció, gritando órdenes. Pero yo no me detuve. No podía detenerme. Kael'thar abrió sus ojos de plata. «Ganamos», susurró. «Ganamos», sollocé. «Y no te atrevas a dejarme ahora. No después de todo esto». Él sonrió débilmente. «Nunca, mi reina luna». Y entonces, finalmente, la oscuridad reclamó su conciencia, pero su corazón seguía latiendo. Y eso era suficiente. Por ahora. 6 meses después. La primera nevada del invierno caía suave sobre el palacio del clan del norte. Me encontraba en la terraza donde todo había comenzado a cambiar, observando cómo los copos descendían en silencio, cubriendo el mundo con su manto blanco. Pero esta vez no había miedo en mi corazón. No había soledad. Solo paz. «Vas a congelarte ahí afuera». La voz me hizo sonreír incluso antes de girarme. Kael'thar salía a la terraza, con una capa gruesa en sus manos. La colocó sobre mis hombros con esa ternura que había aprendido a mostrar solo conmigo. Sus heridas de la batalla habían sanado, aunque algunas cicatrices permanecerían para siempre. Igual que las mías. Marcas de lo que habíamos sobrevivido. De lo que habíamos construido sobre las cenizas de nuestros pasados rotos. Estaba recordando, dije, apoyándome contra su pecho cuando me envolvió con sus brazos. La primera vez que vi nevar aquí, cuando todavía no sabía si tenía un lugar en este mundo. Siempre tuviste un lugar. Besó mi marca suavemente. Ese punto en mi cuello que lo conectaba a mí de manera irreversible. Solo tardaste en encontrarlo. En encontrarte. Corregí, girándome para mirarlo a esos ojos de plata que alguna vez me parecieron tan fríos y ahora eran lo más cálido en mi vida. Él sonrió, esa sonrisa rara y preciosa que guardaba solo para momentos como este. «Ven, hay algo que quiero mostrarte antes de la ceremonia». Me tomó de la mano y me guió a través de los pasillos del palacio. Habían sido reconstruidos después de la batalla, más fuertes que antes. Las paredes que Darius había destrozado ahora lucían símbolos de paz entre los clanes. Un recordatorio de que la unidad nos había salvado. Llegamos al gran salón, donde normalmente se realizaban las reuniones del consejo. Pero hoy estaba transformado. Antorchas iluminaban cada rincón con luz dorada. Guirnaldas de flores de invierno
las mismas que habían adornado mi primer intento de ceremonia de vínculo, colgaban de las vigas, y en el centro, un altar de piedra tallado con el símbolo de las lunas plateadas, entrelazado con el símbolo del clan del norte. Nuestros símbolos, unidos. Kael'thar. Las lágrimas picaban en mis ojos. Tuviste una ceremonia de vínculo que terminó en rechazo, dijo suavemente. Pensé que merecías una que terminara en celebración. La gente comenzó a entrar al salón. Lyra, con su brazo completamente sanado, sonriéndome con orgullo. Thorin y los comandantes, inclinando sus cabezas en respeto. Los sanadores con quienes había trabajado. Ahora no solo colegas, sino amigos. Y representantes de todos los 5 clanes, vestidos con sus mejores galas. Incluso Magnus del clan del Este estaba allí, con una expresión que casi podía llamarse cálida. Los clanes han hablado, anunció con su voz grave. Y hemos decidido, por unanimidad, reconocer oficialmente este vínculo, no solo como una unión entre un rey alfa y su compañera destinada, sino como una alianza histórica entre el clan del norte y la restaurada línea de las lunas plateadas. Un aplauso llenó el salón. No era solo ceremonia, era aceptación, era familia, y Sara del clan del sur se acercó, con algo parecido a la disculpa en sus ojos. Lamento no haber hecho más cuando tu familia fue masacrada, dijo en voz baja. Si hubiéramos investigado adecuadamente, el pasado no puede cambiarse. Respondí, aunque las palabras todavía dolían. Pero podemos honrar a quienes perdimos construyendo algo mejor. Ella asintió, con respeto genuino en su expresión. La ceremonia fue simple pero hermosa. No necesitábamos palabras elaboradas o rituales complicados. Ya estábamos unidos de todas las formas que importaban. Pero cuando Kael'thar tomó mis manos frente al altar, con toda nuestra gente como testigos, sentí algo cambiarse en el aire, como si el universo mismo estuviera reconociendo lo que ya sabíamos. Alina de las lunas plateadas. Su voz resonó clara y firme. Llegaste a mi vida en medio de una tormenta. Rota, rechazada, muriendo en la nieve. Sus dedos apretaron los míos. Y en el momento en que mi lobo te vio, supe que todo había cambiado. No te salvé esa noche. Nos salvamos mutuamente. Las lágrimas corrían libremente ahora. Me enseñaste que la fuerza no viene solo del poder, sino de la resistencia. Que el valor no viene de no tener miedo, sino de enfrentarlo. Que el amor no es debilidad, sino la fuerza más grande de todas. Hizo una pausa. Eres mi compañera destinada, mi reina luna. Mi hogar. Tomé aliento tembloroso antes de responder. Kael'thar, rey alfa del norte, el lobo blanco que me envolvió cuando el mundo me había dejado congelándome. Mi voz tembló pero no se quebró. Me diste refugio cuando no tenía ninguno. Me diste propósito cuando pensé que no valía nada. Me diste amor cuando había olvidado cómo sentirlo. Pensé que mi historia había terminado en ese claro, cuando fui rechazada frente a todos, pero solo estaba comenzando. Porque me encontraste, y juntos reconstruimos algo de los fragmentos de nuestros pasados rotos. Sonreí a través de las lágrimas. Eres mi alfa, mi compañero destinado, mi futuro. El anciano que presidía la ceremonia, no Roderick, quien había muerto defendiendo el palacio, sino una mujer sabia llamada Elara, levantó sus manos. Bajo esta luna nueva, que marca finales y nuevos comienzos, declaro este vínculo reconocido por los 5 clanes. Que el futuro que construyan juntos sea próspero, que su linaje sea fuerte y que su amor sea eterno. Eterno. Kael'thar repitió acercándose. Eterno. Susurré contra sus labios. Nos besamos mientras el salón estallaba en celebración, y a través de nuestro vínculo sentí no solo su amor, sino la aprobación de nuestra manada, la aceptación de los clanes, el peso de la historia siendo reescrita. La fiesta duró hasta el amanecer. Hubo comida, música, historias compartidas entre clanes que alguna vez fueron rivales. Lyra bebió demasiado y comenzó a contar relatos cada vez más exagerados de la batalla. Thorin intentó enseñarle a Magnus una danza tradicional del norte, con resultados hilarantes. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía completamente.
Cuando la luna dio paso al sol, Kael'thar y yo nos escapamos a nuestra torre, a nuestra habitación que ahora era verdaderamente nuestra. Nos quedamos en la ventana, observando cómo la primera luz del día pintaba la nieve de oro y rosa. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Kael'thar, con sus brazos rodeándome desde atrás. Ninguno. Y era verdad. Todo lo que sufrí, todo lo que sobreviví, me trajo a ti, a esto. Coloqué mis manos sobre las suyas. ¿Y tú? Mi único arrepentimiento es no haberte encontrado antes. Besó mi hombro. Pero tenemos toda una vida para compensar el tiempo perdido. Toda una vida, repetí, saboreando las palabras. Miramos juntos cómo el sol se elevaba sobre el bosque, derritiendo la nieve en los árboles más cercanos. Un nuevo día, una nueva estación, un nuevo comienzo. Había llegado a este lugar como una omega rechazada, sin valor, muriendo en la nieve. Y ahora era una reina, una sanadora, una compañera, una sobreviviente. La historia que había comenzado con un rechazo brutal bajo la luna roja, terminaba con una aceptación total bajo la luna nueva. Y cuando Kael'thar me giró en sus brazos, con esos ojos de plata brillando con amor y promesas de todos los mañanas que compartíamos, supe algo con absoluta certeza. Los finales dolorosos a veces son solo el comienzo de las historias más hermosas, y la nuestra apenas comenzaba. «Te amo», susurró contra mi cabello. «Te amo», respondí, con mi corazón tan lleno que pensé que podría estallar. Afuera comenzó a nevar de nuevo, pero esta vez, cuando los copos cayeron, no traían frío o muerte. Traían paz, traían hogar, traían la promesa de que sin importar qué tormentas vinieran, las enfrentaríamos juntos. El lobo blanco y su omega, bajo la luna, bajo la nieve, bajo el cielo infinito, para siempre. Si esta historia te atrapó, te invito a suscribirte ahora mismo. Tu suscripción hace que este canal siga vivo y nos permite crear más historias intensas como esta. Y si quieres continuar en este mundo de romance paranormal, toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más y desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta leerte. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente historia.